Newton, Copérnico, Kepler, Galileo, filósofos, por ejemplo, dentro del racionalismo, que fue el padre, como Descartes, luego también hubo otros, Leibniz, Spinoza, o por ejemplo el empirismo, el padre del empirismo fue Francis Bacon, aunque bueno, quien fue también el principal precursor y que lo extendió aún más ese pensamiento fue Locke, Hume, que fueron los dos principales filósofos entre los siglos XVI, XVII, Locke y Hume, porque claro, el padre del empirismo en sí fue Francis Bacon, no el pintor, sino el filósofo británico, que bueno, pues rivalizó con el racionalismo cartesiano de Descartes. Y a partir de ahí, en la Edad Antigua, filósofos como Aristóteles o incluso Ptolomeo afirmaron que la Tierra era el centro del universo y que el resto de cuerpos celestes, incluido el Sol, la Luna y todo lo demás, giraba en torno a la Tierra, porque vamos, se veía que el Sol se movía para ellos. Esa fue la versión. Finalmente fue errónea y bueno, pues se llevó a cabo una nueva teoría, la teoría heliocéntrica, la cual, bueno, pues los que he nombrado Copérnico, Newton, Galileo, Kepler, fueron los que versaron la idea de que la Tierra no es el centro del universo. Quien es el centro del universo es el Sol y que el resto de planetas van girando en torno al Sol, por ejemplo, como pasa también con la Luna. La Tierra es la que gira con el astro solar y gira con la Luna. Y cuando hay luz, día, bueno, pues es la Tierra. No son los cuerpos ni la Tierra que estén en el punto central. Eso incluso en la edad moderna bueno, pues podía provocar, bueno, a muchos intelectuales científicos, bueno, humanistas y científicos, los quemasen vivos en las hogueras por las teorías que llevaron a cabo, por ejemplo, en el ámbito religioso, en la ciencia, que todo se basó en que la principal teoría era la de Ptolomeo. Finalmente se dieron cuenta de que no era así, que la teoría principal era que el Sol era el centro del universo y el resto de planetas giraban en torno al astro solar. La revolución científica fue un periodo que se desarrolló en el mundo europeo entre los siglos XVI y XVII y que transformó radicalmente el modo de conocer el mundo, marcando el nacimiento de la ciencia moderna. Se caracterizó por el abandono de la autoridad y la tradición en favor de la observación y la experimentación, lo que condujo a grandes avances en disciplinas como fueron la astronomía, la física, las matemáticas y la biología, más que como fueron, como son, sino gracias a estas cuatro materias o a estas cuatro disciplinas se llevaron a cabo un concepto nuevo en el ámbito de la ciencia y de las ciencias europeas. Bueno, las principales figuras son Copérnico, Galileo y Newton, que establecieron el método científico y una nueva visión del universo, con la Tierra no en el centro, ya. Es decir, antiguamente, en la edad antigua, como he explicado, la primera diapositiva, Ptolomeo y Aristóteles, que fue el principal precursor también de ello, el principal precursor de que la Tierra era el centro del universo, era la visión aristotélica, Aristóteles, porque Aristóteles también, aparte de ser filósofo, científico o polímata, Aristóteles fue uno de los principales intelectuales que abarcó diferentes materias en la antigua con lo difícil que es eso, incluso todavía por encima de su maestro Platón. Y eso que Platón fue el principal ya precursor del pensamiento occidental dentro de lo que es Europa hoy en día. Mundo griego, Roma, y bueno, pues lo que es Occidente. A partir de ahí, la revolución científica lo que fue es un modo de comprensión en el cual se intentó llevar a cabo una transformación radicalmente con lo que se llevaba a cabo desde la Edad Media, la Edad Antigua, que es lo que bueno, propició la aparición de la ciencia moderna, porque se abandonó la autoridad, la tradición en favor ya de que los propios científicos e intelectuales se centraron más en la observación, en la experimentación. Y esto dio lugar a grandes avances en las diferentes disciplinas más destacadas del momento, que eran la astronomía, la física, las matemáticas y la biología, y figuras como Copérnico, Galileo y Newton ya dijeron que la Tierra no es el centro del universo, como se habló en la Edad Antigua, en la Edad Media, como dejó además constancia el propio Ptolomeo, que siguió las teorías aristotélicas, y a partir de ahí ya quien era el centro del universo era el Sol. La Tierra y el resto de planetas giraban en torno a las dos solas. El modelo geocéntrico fue desarrollado por el filósofo Aristóteles y el astrónomo, astrólogo Ptolomeo, que bueno,
Ptolomeo siguió las pautas aristotélicas. Es verdad que ya en la Edad Antigua, Aristarco de Samos, que voy a hablar de él, propuso la teoría heliocéntrica, porque el heliocentrismo postula que el Sol se encuentra en el centro del sistema solar, mientras que la Tierra y los demás planetas giran a su alrededor. Esta teoría fue propuesta ya en la Edad Antigua por Aristarco de Samos y desarrollada significativamente en el siglo XVI por Copérnico, quien afirmó que el movimiento aparente del Sol era en realidad la rotación de la Tierra. Galileo y Kepler perfeccionaron y validaron la teoría heliocéntrica con sus observaciones y formulaciones, como el uso de método científico y la ley de la gravitación universal de Newton. Hay que hablar de que el heliocentrismo, lo que postula es que, como he dicho yo, es el centro del sistema solar es el Sol. El resto de planetas, junto con la Tierra, giran alrededor del astro solar y esta teoría se propuso ya la antigua. Es verdad que no era la predominante porque Aristóteles y Ptolomeo tenían mucha mayor importancia y frecuencia en el pensamiento, sobre todo de la filosofía y del ámbito científico, pero ya Aristarco de Samos desarrolló y explicó que todo el sistema solar está en el centro del Sol, el resto de planetas giran alrededor, como es lo que existe hoy en día. Y Nicolás Copérnico ya lo afirmó que el movimiento aparente del Sol era en realidad la rotación de la Tierra, es decir, Copérnico ya dijo, porque como hablaba Aristóteles, es que como el Sol se movía y parecía, claro, y la Tierra era el centro. Entonces, claro, lo que hablaba Copérnico en su momento, que en realidad el movimiento del Sol no es que el Sol se moviese, no, no, es que era la Tierra la que iba rotando poco a poco. Eh, pues, por ejemplo, en el equinoccio primaveral y otoñal hay 12 horas de luz. O sea que es verdad que cuanto más te vas acercando a los meses más fríos, los días son más cortos, y en cambio las noches son mucho más largas. Pero, por ejemplo, ya Galileo o Kepler perfeccionaron y validaron la teoría heliocéntrica con sus observaciones y formulaciones, como el uso del método científico y la ley de la gravitación universal de Newton. Es decir, gracias ya a Galileo, Kepler, Newton, son los que ya, cogiendo ya la teoría de Copérnico, validaron ya definitivamente que la Tierra no era el centro del universo, que el Sol era el centro del universo y que la Tierra era la que iba girando en torno al astro solar, como el resto de planetas que hay en el sistema solar donde se encuentra nuestro propio planeta. El modelo geocéntrico es una teoría astronómica que sitúa a la Tierra en el centro del universo, totalmente antagónica con la teoría heliocéntrica, y entonces lo que explica es que la Tierra está en el centro del universo, el Sol, la Luna y los demás cuerpos celestes girando a su alrededor. Esta idea, defendida por filósofos como Aristóteles y completada por Ptolomeo, se basaba en la observación diaria de que el Sol parecía moverse por el cielo y fue la teoría predominante durante más de 2000 años, que fue reemplazada finalmente por el modelo heliocéntrico en la figura de Copérnico. Copérnico que hablaba de que el Sol se movía, no, no se movía, quien se movía y quien rotaba era la Tierra. Entonces, el modelo geocéntrico es totalmente opuesto a una teoría dentro de la ciencia en el que explicaba que la Tierra era el centro del universo, el resto, por ejemplo, el astro solar, la Luna, el resto de cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra y la Tierra era la principal que se encontraban en el centro. Eso ya cambió porque Aristóteles lo defendió, porque veían que, claro, el Sol se movía, claro, todo el mundo pensaba en aquel momento, en la edad antigua, que no había tampoco tantos avances como en la edad moderna dentro del ámbito de la ciencia. Se explicó en el cual que se veía que el Sol iba moviéndose por el cielo y que la Tierra se quedaba en el centro, entonces esa era la teoría. Finalmente Copérnico explicó que el movimiento del Sol se debe a la Tierra. Y esta teoría fue la predominante durante más de 2000 años. A partir de la Edad Moderna se cambió ya los postulados, Copérnico, Galileo, Kepler y sobre todo Newton basaron la idea que Copérnico fue el principal precursor de la teoría heliocéntrica, basaron la teoría heliocéntrica de que el Sol estaba en el centro. El resto de planetas, cuerpos celestes, giraban al compás. Claro, la Tierra la que giraba al compás del Sol, que el resto de planetas giraban en torno al Sol. Y no como se explicó en la Edad Antigua. Aristarco de Samos fue el principal precursor de la teoría heliocentrista. Fue astrónomo griego, pasó la mayor parte de su vida en Alejandría, de su obra científica solo se ha conservado de la magnitud y la distancia del Sol y de la Luna. En ella calculó que la Tierra se encuentra a unas 18 veces de distancia más distante del Sol y que el Sol era 300 veces mayor que la Tierra, eso está claro. Bueno, pues Aristarco de Samos
fue el principal precursor de la teoría heliocéntrica. Es verdad que no fue la predominante porque, claro, figuras como Aristóteles, que era un sabio de la época, y Ptolomeo, que recogió las ideas aristotélicas y las plasmó durante toda la Edad Media, hasta que ya Copérnico explicó que la Tierra no es el centro del universo, que es que la Tierra gira y el Sol está en el centro. La Tierra va girando en torno a la solar de luz solar y, no, y de noche que haya una luz nocturna en su momento. Por ejemplo, en Europa va pues, a un camino hacia el frío invierno después de pasar la primavera y el verano. Bueno, y luego pues será a la inversa, en la cual, bueno, pues cada cual tira va girando. Y con ello ya finalizo comentar que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con el ámbito científico, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.